Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 493. La respuesta del ducado de Manchique. La señorita preguntó con vacilación. Si va a emitir una orden de movilización general, podría unirme a la comitiva de la duquesa viuda y bajar con ustedes. La sonrisa de Rubina se hizo más profunda. De todos modos, si la señorita no preguntaba, ella misma se lo iba a proponer. Por supuesto. Ella, como si nada, tanteó a Julia Elena de forma casual. Ahora mismo, el cabello de la señorita está un poco enredado, quizás. Julia Elena se revisó el peinado a toda prisa. Se tocó el cabello y sintió que se le salían mechones de su peinado recogido en un moño. Objetivamente, era un desastre. La cara de la joven señorita se llenó de consternación. No le gustaría lavarse y dormir en mi aposento. Por supuesto, la señorita también tendrá que volver a su aposento para empacar sus cosas para Taranto, pero... No, está muy bien, quiero lavarme. Julia Elena intentó hacérsela fuerte tardíamente. Mis cosas, la vizcondesa Panamere se encargará de traerlas. Rubina no respondió nada, solo mostró una sonrisa significativa. ¿Realmente empacarían las cosas de la señorita y la seguirían dócilmente? ¿O la secuestrarían e intentarían subirla a un barco? Si fuera por mí, no la dejaría dormir en mi aposento, sino que la enviaría directamente a Villa Sorotone. Pero con esto ya era suficiente. Taranto era una ciudad romántica perfecta para que la relación entre los jóvenes se desarrollara sin que el marqués Manchique pudiera volver a arruinarla. Rubina pensaba hacer algunos arreglos para que Taranto fuera un poco más romántica. Quería aislar a la facción del marquesado de Manchique de la señorita y protegerla con seguridad. El señor Manfredi se sorprendió por la repentina orden de traslado que llegó al palacio del príncipe. Nos trasladamos a Taranto mañana mismo, ¿es esto posible? ¿Son las 4 de la tarde ahora? Corrió apresuradamente para informar de esto al señor Bernardino. El Departamento de Asuntos Generales dice que nos traslademos de inmediato, ¿qué hacemos? El señor Bernardino tampoco tenía una solución brillante. El príncipe Alfonso había declarado que no participaría en el viaje a Taranto, pero León III no les había dicho cómo actuar si ignoraba su decisión. A partir de aquí, estaba fuera de su jurisdicción. El Departamento de Asuntos Generales del Palacio Carlo, que seguía la voluntad de la anterior duquesa Rubina, o más bien de León III, actuó como si hubiera olvidado que el Palacio del Príncipe había declarado que no se trasladaría al sur. ¿No es lógico que participen? Es un evento que se celebra cada año. Y les impusieron varias obligaciones. Establecieron un límite para el equipaje que podían llevar, con la salida programada para la mañana siguiente por defecto, y por otro lado, requisaron caballos y carruajes, decidiendo la cantidad a su antojo. El señor Dino examinó las órdenes del Departamento de Asuntos Generales. Para las 8 de la noche de hoy, debemos entregar al Departamento de Asuntos Generales 80 caballos de carga. 40 carruajes sin techo. El señor Manfredi estalló de indignación. Pero el límite de equipaje que podemos llevar es de 25 carruajes, ¿están bromeando? Deberían igualar el número de carruajes requisados. El príncipe Alfonso estaba en ese momento fuera del palacio, en las afueras, supervisando el entrenamiento de los caballeros. Nadie sabía a qué hora regresaría el príncipe. Para requisar y entregar los artículos solicitados antes de las 6, tenían que empezar a prepararse ahora mismo. Le informamos primero a la princesa. El señor Dino y el señor Manfredi se miraron el uno al otro. Ariadne ya era tratada entre ellos como una princesa con título. Para ser exactos, era tratada como la señora de la casa. Esta atmósfera surgió principalmente entre los allegados que habían servido en la Guerra Santa con el príncipe. Esas personas que habían sentido profundamente la gratitud de los 10.000 ducados que llegaron cuando estaban sufriendo sin comida ni armas al principio de la cruzada. Cuando se enteraron de que Ariadne había enviado esa agua de vida, tras la muerte de Elco, sin pensarlo dos veces, consideraron a Ariadne y Alfonso como un solo paquete y la sirvieron. Sin embargo, el señor Dino dudó en informar de esto a Ariadne. No era porque no la reconociera como la señora de la casa. Si le llevamos este problema ahora.
El príncipe Alfonso había ordenado la estabilidad absoluta de la princesa Ariadne. Incluso había ordenado que cualquier invitación externa que le llegara a ella pasara primero por él. Esa tarde, después de que Ariadne fuera invitada y regresara de la caótica fiesta del té de la anterior duquesa Rubina, el príncipe Alfonso estalló de ira. ¿Quién fue el que envió a Ari a esta tontería? Nadie había enviado a Ariadne a la fiesta del té de Rubina. Ella fue por su propia voluntad. Pero si había que culpar a alguien, el asistente de Ariadne en el palacio era el señor Manfredi. Debiste haberla detenido. El inocente señor Manfredi, que no pudo decir que la había disuadido, fue arrastrado al campo de entrenamiento y corrió 40 vueltas. Ese era un campo de entrenamiento hecho originalmente para caballos, no para personas. Dar una vuelta a ese campo significaba dar una vuelta según el estándar de un caballo. Para una persona, había que añadir la diferencia de zancada entre un caballo y una persona. El señor Manfredi, un veterano de la Guerra Santa, corrió con todo su equipo y se preocupó de no morir repentinamente en el suelo de tierra. Tengo que casarme antes de morir. Recordando la humillación que había sufrido ese mismo día, el señor Manfredi, con el rostro pálido, asintió con la idea del señor Bernardino. Sí, tiene razón. Es mejor no decírselo. ¿Qué es lo que no me van a decir? Una voz suave pero clara de mujer, que apenas se había oído en el palacio del príncipe durante los últimos 20 años, resonó suavemente. El señor Manfredi se sobresaltó y se dio la vuelta. Eso, bueno, no es nada importante. Era Ariadne. Ella sonrió dulcemente. Lo siento, pero lo escuché todo desde el principio. El señor Manfredi se asustó. Si iba a ser así, ¿por qué no lo había dicho antes? El señor Manfredi, que aún no se había recuperado de la pesadilla del campo de entrenamiento, murmuró. Es usted más hábil para ocultar su presencia que la mayoría de los asesinos. Si se combinan las reglas de la etiqueta de la corte con un manual de entrenamiento de asesinos, creo que habrá un avance. Se lo daré si lo necesita. Si uno se esfuerza durante más de 10 años, incluso si le dicen que su forma de andar es tan rústica como la de una campesina, todo es posible. Ahora, ella caminaba con tanta gracia y ligereza que no se oía ni el más mínimo susurro de su vestido. Una mujer que había pasado el primer acto de su vida en una granja y el segundo en la alta sociedad, incluso presumía de su talento como asesina y lo recomendaba. En mi opinión, ¿no sería mejor que también empacáramos nuestras cosas? El señor Manfredi, sorprendido de varias maneras, miró al señor Bernardino. No era solo para eludir la responsabilidad, sino que la persona que debía dirigir directamente el empaque era el señor Dino, el administrador del Palacio del Príncipe, por lo que era una decisión que él debía tomar. El señor Dino tampoco parecía tener una decisión clara. Sin embargo, para enviar los caballos y carruajes a las 6, tenían que empezar a prepararse de inmediato. Desde el punto de vista del personal, era mejor empezar a prepararse y luego detenerse que no tener ninguna preparación desde el principio. ¿Sería eso bueno? No. Una voz grave interrumpió las palabras del señor Manfredi con firmeza. Era el príncipe Alfonso. Se secó el cuello sudoroso con una toalla y caminó con paso firme desde el final del pasillo, bajo el alto arco de mármol. Alfonso. Ari. El príncipe Alfonso le arrojó la toalla al señor Bernardino y se paró detrás de Ariadne. El olor a sudor del hombre la envolvió. La abrazó con un brazo. Alfonso dijo en voz baja y firme. El Departamento de Asuntos Generales, o más bien, Su Majestad el Rey, parece tomarse el palacio del príncipe con bastante ligereza. Un músculo se tensó y se relajó ligeramente en su mandíbula cuadrada. Tenía la intención de no exponer a su esposa a ninguna amenaza. Esa amenaza incluía al gobierno del rey, Isabella. Ariadne sintió el brazo fuerte y miró de reojo a Alfonso. Debería haberle disgustado, pero no fue así. Ni el pegajoso olor a sudor, ni el hecho de que ignorara su opinión sin preguntarle. El brazo de Alfonso alrededor de ella se sentía como una valla que la protegía. No tengo que decidir. Puedo equivocarme. Aún así, hay otra persona que hará que las cosas funcionen, que me protegerá y se hará cargo de mí. Simplemente, curiosamente, me sentí aliviado. Incluso si no estaba totalmente de acuerdo con la conclusión de Alfonso, así fue. Ariadne levantó la mano y apretó los dedos de Alfonso.
Él, sin saberlo, le acarició la mejilla con esa mano. El palacio del príncipe no se mueve. Alfonso miró a su alrededor. La orden de los caballeros del casco negro, incluidos sus allegados más cercanos, eran 100% su gente. Cualquier orden que diera aquí, la seguirían. Incluso si lo que el príncipe ordenaba era una traición. Si el rey se lleva a su gente, no podré detenerlo. Aquí Alfonso alzó la voz. La espaciosa oficina se llenó de su voz fuerte y resonante. Pero nosotros no nos vamos. Sí. Juju. Sí. Los miembros clave de la Orden de los Caballeros de la Armadura Negra, que estaban esparcidos por la oficina, respondieron. No cooperaremos con el traslado. El príncipe Alfonso exigió como condición para el traslado a Taranto, la restauración del presupuesto del Palacio del Príncipe, o más precisamente, que el reino etrusco asumiera directamente los gastos de mantenimiento de la Orden de los Caballeros del Casco Negro. Como León III no le dio la oportunidad, no hubo ocasión de exigirlo en persona o por escrito. Sin embargo, todo el reino etrusco sabía que eso era lo correcto. Pero ni el presupuesto de defensa, ni el presupuesto del Palacio del Príncipe fueron restaurados. Tampoco es necesario requisar caballos de carga ni carretas. Sí. Los caballeros, al confirmar que no tenían que entregar nada, gritaron de nuevo al unísono. Por supuesto, no estamos solos aquí. El príncipe Alfonso volvió a mirar a su alrededor. Entre las personas que como sombras servían agua, traían toallas y cambiaban la ropa, no faltaba quien giraba la cabeza para evitar la mirada del príncipe. En el palacio del príncipe, además de los leales sirvientes que habían servido al príncipe desde la infancia, había un número considerable de personal con rotación de puestos. No había forma de saber quién de ellos podría ser un espía de León III o Rubina, así que si el Departamento de Asuntos Generales se los llevaba a todos en esta ocasión, sería un favor. Si Su Majestad se va a llevar al personal del Palacio Carlo del Palacio del Príncipe, el Departamento de Asuntos Generales tendrá que encargarse de eso. Esto significaba que debían hacer una lista de a quién llevar, asegurar los medios de transporte para llevarlos, y encargarse de los salarios y otros gastos necesarios para ellos. Díganle al Departamento de Asuntos Generales. El Palacio del Príncipe no se moverá, y no habrá ninguna participación en este viaje al sur. Alfonso no tenía intención de ceder ante León III. Mucho menos si pensaba en la humillación que su compañera había sufrido esa tarde. Murmuró entre dientes. Se ha equivocado mucho en muchos aspectos, padre. El príncipe de repente miró al señor Manfredi. ¿Por qué no te vas ahora mismo? El señor Manfredi se sobresaltó al ser señalado por el príncipe. Recordó las 40 vueltas al campo de entrenamiento de esa tarde. Sin embargo, pronto saludó con una expresión ligeramente emocionada. Vamos a ver la cara de esos del Departamento de Asuntos Generales. A la orden.